de algo que muchos de pronto, creo que no todos, ¿no? De algunos hemos sido el blanco de la envidia para otros. ¿Sí? ¿Sí creen ustedes? No. ¿Se han sentido alguna vez envidia? ¿Has sufrido cuando los demás prosperan? No, cierto que no, eso no. No, eso no lo hemos sentido. ¿Sufrimos los buenos cuando los malos prosperan? No, que va. No. Sufrimos cuando nuestra familia obtiene muchas cosas que nosotros queríamos y que nosotros no podemos obtener. No, nada, eso no. Bueno, pues imagínense que hace unos días estuve, yo creo que todos nosotros hemos leído el Salmo 73 y la verdad que no, el Señor no me había llevado en este Salmo a ver lo que hoy va el Señor a hablarnos. Y qué hermoso cuando el Señor realmente le trae a uno esa revelación de la palabra, ¿no? Porque por eso la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? Y más cortante que una espada de doble filo. Y cada vez la palabra nos va a hablar, ¿sí? Decimos, pero este versículo, pero tú lo puedes leer y el Señor te va a traer revelación a tu vida y vamos a tener esa sabiduría que viene del Señor para poder tomar su palabra, hacerla nuestra, hacerla viva, pero que sea eficaz. Amén. Entonces, en el Salmo 73, y gracias por la imagen, vamos a leer el Salmo 73 y vamos a estar atentos porque vamos a trabajar sobre ese salmo hoy. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73:1: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, y pon tu nombre ahí, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí que envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados, ¿no? Los buenos sufren cuando los malos prosperan, ¿o no? Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Casi nada todo lo que este hombre estaba viendo en esta nación de Israel, en el pueblo del Señor. Con la boca increpan al cielo, pero ¿qué? Con la lengua dominan la tierra. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón, ¿qué pasa? Está muy lejos. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Mira, cómo él estaba, cómo su fe había flaqueado. Dice, ¿vale la pena con todo lo que estoy viendo seguir al Señor? ¿Vale la pena? Si los impíos están prosperando, tal vez él estaba en un punto de quiebre muy fuerte y él estaba en ese momento tratando de claudicar. Y creo que a muchos nos ha pasado ese mismo punto
en el cual se encontraba Josafat. Si Dios, si todo el día me golpean y de mañana me castigan, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, había traicionado a tu linaje. Pero mira de todas maneras cómo él reacciona, cómo él mismo llega a ver que no valía la pena realmente hacer lo que estaba haciendo para el Señor, ni mucho menos, ¿cierto? Estaba tan confundido que él decía que no valía la pena seguir predicando la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Y habla en el anterior, perdóname, habla, mira, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Mira cómo reacciona de todas maneras. O sea que sí tenía él una relación con el Señor. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Pero aquí viene para mí como lo más hermoso, que este hombre pudo en ese momento de confusión en su vida espiritual, pudo hablarle y mostrarle y abrirle su corazón al Señor. Y quedémonos ahí en ese, por favor, Dieguito. ¿A quién tengo en el cielo? Mira él cómo al final organizó su vida espiritual quebrando su parte carnal. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ¿qué pasa? Ya nada quiero en la tierra. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y esto es lo que a muchos nos pasa realmente. Envidiamos y codiciamos lo que los demás tienen, olvidándonos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y Josafat era, este hombre era uno de los músicos principales de David, y también él tocó el címbalo, la trompeta. Él era un levita cuando Salomón también fue rey. O sea que el hombre mira también todo lo que él tomó de David, ¿cierto?, para escribir este salmo. ¿Sí? Él tenía algo de David también, cuando él está mirando la parte de todos los impíos, ¿sí?, y está mirando el por qué prosperan, y se está quejando con el Señor de ello. ¿Sí? ¿Por qué los dejas prosperar? No lo merecen, no son dignos de ello. Es un pueblo indigno, es una nación indigna, y sin embargo me ha tocado verlos ¿qué? Prosperar. Algo de David. David también abría su corazón al Señor en sus momentos difíciles, y él pedía que todos sus enemigos fueran destruidos, pero le decía: ay, Señor, ¿y por qué permites que me persigan? Y mira, Josafat algo del estar con David tomó de su maestro. Y eso, si ustedes quieren, lo pueden ver en Primera de Crónicas 16, 4, 5. Ahí está cuando David elige a Josafat como uno de sus músicos principales. Ahora,
El salmista, declara que Dios es bueno con Israel, pero también él dice algo que es muy importante. Es bueno, pero ¿con quiénes? Con los limpios de corazón. O sea, él era como su plegaria, era como lo que más le atormentaba a él. Y entonces preguntémonos algo en esta mañana. ¿Si has sufrido con ver prosperar a los impíos? ¿Has sufrido con ver prosperar a personas que tú dices que no se lo merecen? ¿Has sentido envidia por ver cómo otros tienen lo que tú en un momento determinado pensaste tener? Y esto se da mucho en la familia, ¿cierto? Cuando te muestran el mejor carro, la mejor ropa, la ropa de marca, el mejor televisor, el mejor, en fin, ¿cierto? Y uno dice, ¿y este cómo no lo hizo? ¿Y por qué no lo puedo hacer yo? Pero somos cristianos, lo que pasa es que a veces nos colocamos en la posición de críticos y juzgadores. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos una posición ya en nuestra vida espiritual que conecta con esa crítica, y eso no es así, lo estamos haciendo mal. Al contrario, si Dios le permitió que esa persona progresase, gloria a Dios por ello, ¿cierto? Porque de alguna manera el Señor te lo va a dar a su debido tiempo. Pero viene el tiempo de formación, viene el tiempo de pulir, viene el tiempo de limpiar. Amén. Pero el Señor lo va a hacer. Y entonces el salmista en el 2:3 sintió envidia de cómo los incrédulos prosperaban. 2:3. Y dice que la envidia es un anhelo, ojo a esto, iglesia. Dice que la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho. Es un deseo extremo por las pertenencias, el éxito y los logros de otros. Amén. Es sentir tristeza o enojo cuando no se tiene, o cuando se desea con ansiedad tener para sí algo que otras personas poseen. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la envidia es un acto de nuestra carne. Amén. Entonces, si es un acto de nuestra carne y está en la palabra de Dios, la envidia es pecado. Amén. Porque es el resultado de nuestra carnalidad. Y eso está en Gálatas 5, 19, 21, en las obras de la carne, ¿sí? Lo hemos leído, ¿cierto? Y ahí habla de envidias, habla de borracheras, habla en Romanos 1:29 también habla de envidias, Primera de Pedro también habla de envidias. O sea, en cualquier parte de la Biblia tú vas a encontrar que se encuentra más de 60 veces la palabra envidia. Amén. Entonces, Proverbios 14:30, mira lo que nos dice Proverbios 14:30. Dice que el corazón tranquilo da vida al cuerpo, ¿pero qué? Pero la envidia corroe los huesos. O sea, la carcoma, lo corroe, es algo que destruye nuestro interior, ¿cierto? Voy a hacer una comparación que de pronto no va, pero ¿qué hace el gorgojo? Pero empieza por fuera, por dentro, y después sale, ¿cierto? Y eso es
realmente lo que produce la envidia, la carcoma, corroe en nuestro interior. Y lo primero que este hombre confiesa es que fue víctima de la envidia, porque él la reconoce, ¿cierto? Tuvo envidia. Y su confesión es muy importante, y si quieren vamos al 4 en adelante, si quieres, Dieguito, por favor, que cuando reconocemos nuestros errores y pecados, Dios tiene misericordia de nosotros y nos va a perdonar. Pero tenemos que confesar nuestro pecado, ¿sí? Porque sentimos envidia y seguimos con eso y la seguimos alimentando. Y cada vez vamos a estar pensando mucho más con alcances carnales de que esa persona no merecía tener lo que tiene. Ahora, miremos si en nuestra vida cristiana hemos vivido puntos como esos. A veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando más envidia vamos a tener sobre otras personas. ¿Cierto? Porque estoy pasando ese momento difícil y este sí está progresando y yo me quedé colgado en muchas cosas, y entonces lo primero que vamos a sentir es eso: envidia, rencor, codicia, hasta malicia, celos. Mira todo lo que produce. Y todo eso lo vamos alimentando. Entonces aquí el salmista entendió, reconoció su error y entendió que había que confesar su pecado. Lo segundo es que el salmista describe cuáles fueron las causas de su envidia y por qué él sintió y tuvo hasta dudas de por qué prosperaban los incrédulos. Vamos a 73:4-11, dice: ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Mira hasta dónde va Asafat. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo tenaz, ¿no? Como un collar, y hacen gala de su violencia. Mira lo que este hombre estaba enfrentando frente a todo lo que se veía en esta nación de hipocresía, ¿cierto? De todo el contenido de este pueblo idólatra, ¿cierto? Y sin embargo ellos que estaban al servicio del Señor no sentían que estuviesen prosperando. Y entonces eso es como caerse uno de un piso muy alto, golpearse muy duro, ¿cierto? Porque este hombre estaba viendo que en su momento ya no valía la pena servir más ni seguir al Señor. Es un impacto muy fuerte. Y a veces estos impactos fuertes en nuestro corazón nos llevan a actuar de una manera desmedida en nuestra vida carnal. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Pero es hermoso el Señor cómo le permite a este hombre que pueda ver todo esto para entender que todo esto era algo fugaz, que esto era solo vanidad, pero que la consistencia en la vida de Asafat se daba a través de la relación con el Señor, ¿cierto? Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Impíos
totalmente impíos, ¿cierto? Idólatras totalmente, ¿cierto? Y se jactaban de lo que no tenían, pero juzgaban a aquel pobre hombre que no lo tenía. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y entonces este hombre se molestó demasiado cuando vio que algunos incrédulos alcanzaron muchas riquezas, mucha prosperidad, pero lo que más le impactó la vida a Josafat es que esta gente se burlaba de lo que poseía, pero también iba mucha gente y acudía a ellos a pedir consejo. ¿Y sabes qué? Mira lo que David escribió respecto a esto. Al Salmo 37, 1, 3, pero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ahí aparece, pero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de ¿qué? De los que hacen lo malo. Pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de primavera, pronto ¿qué? Se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. No te inquietes, ¿por qué? No te inquietes a causa de los malvados. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos pasa que vemos prosperar a aquel que creemos que no tenía por qué prosperar. Y juzgamos, criticamos, nos amargamos, nos llenamos de resentimiento, nos volvemos personas frustradas. El Señor te dará lo que a ti te corresponde. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, dijo Job, ¿cierto? Y entonces David había pasado por algo así, por eso escribió este salmo. Pero ¿sabes qué? Él dice, sí, todo esto es tremendo. Y habla de cómo es un ejemplo muy hermoso con la naturaleza, de que así como las flores de primavera se ven muy hermosas y las admiramos, también cuando se marchitan, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Se murió, era muy bonita, era. Pero él dice, confía en el Señor y haz el bien. No es más. Es simplemente tomemos la palabra de Dios, caminemos en ella, actuemos en ella y veremos la recompensa. Tú puedes decir, es que llevo años y años y años esperando y no veo nada. Pues mírate también cómo está tu corazón delante del Señor, ¿cierto? Porque el Señor no solamente conoce tu corazón, sino las intenciones que hay en él. El Señor va mucho más adelante de nosotros, conoce las intenciones. Entonces dice, me toca frenarlo, no le puedo dar, me toca frenarlo. Y hay muchos que tienen y se jactan de lo que tienen, pero no saben de dónde vino eso. Amén. Eso es. Entonces, confía en el Señor y solamente hagamos el bien. Y entonces, creo sin temor a equivocarme que así como a muchos personajes de la Biblia pasaron por ello y su fe se debilitó, hoy hay muchos cristianos que están pasando por ese mismo punto, donde son grandes cristianos que aman al Señor, pero están debilitados en su fe por la envidia. Amén. Y mira lo que nos dice Lucas 9:25.
Hermoso esta palabra de gran exhortación, pero es tremendo lo que el Señor nos dice. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve luchar por todas las ganancias, por toda el materialismo que a veces no hemos podido desarraigar de nosotros? En la Nueva Traducción también dice que de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. ¿Se pierde qué? Para siempre. Y el éxito en el mundo no tiene significado si se implica perder la vida eterna. Amén. Claro, Dios nos provee, Dios es generoso, Dios es nuestro proveedor. Porque mañana tú dirás, es que si me preguntan cuáles son mis pertenencias, yo voy a decir, no, pues lo que tengo es que mi riqueza es la vida eterna, y nos da miedo decirlo. Claro. Porque a veces hay esa competencia en la familia. Le muestran lo que tienen y te preguntan qué es lo que tú tienes. ¿Cierto? Y entonces nos da temor decir, yo tengo algo mejor y superior a usted, que es la vida eterna, y te quiero invitar a ello. No, nosotros no lo decimos. Empezamos a competir, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué sirve ganar el mundo, cierto, si nos perdemos para siempre? ¿Qué sentido tiene? Pero Dios va proveedor, Dios nos provee. Gracias a Dios tenemos un techo, gracias a Dios tenemos un alimento, gracias a Dios muchos estamos trabajando, otros están buscando empleo, pero Dios les abrirá puertas conforme al tiempo de Él, en el momento de Él, y Él lo va a hacer, pero tenemos que confiar en Él. Porque vienen los momentos de crisis y de dificultades donde perdemos todo nuestro rumbo espiritual y empezamos a actuar en nuestros propios medios. Amén. Ahora, en lo tercero es que Josafat nos habla de su experiencia, que fue tentado. Fue tentado y por eso dijo todo lo que dijo, ¿cierto? Porque llegó la tentación a él. ¿Sí ven? Ahora, debemos pasar rápidamente de lo carnal a lo espiritual. Si alimentamos la tentación, vamos a caer. ¿Sí? Si la envidia nos lleva a ese punto en que alimentamos nuestra carne, vamos a caer y vamos a reaccionar muy tarde. Y la idea es rápidamente quebrar nuestra carne a través de volvernos al Señor, que fue lo que comprendió Josafat. Cuando él se volvió al Señor, entendió que lo que estaba haciendo era insensato. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, el Señor permite que veamos esas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué lo permite? Exacto, para no caer en tentación, ¿cierto? Y este hombre estaba confundido al ver que la incredulidad de esos hombres solamente les llevaban a ser prósperos, y su razonamiento lo llevaba a no entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Oramos por la prosperidad de otros y no la nuestra, y eso es importante cuando nosotros nos desprendemos de lo nuestro, ¿cierto? Para clamar que Dios bendiga y prospere a otros. Ya eso está trayendo bendición a tu vida. Ya tú no necesitas pedirle nada al Señor.
Estamos rompiendo con nuestro egoísmo. Y ahí es cuando el Señor nos va a prosperar. Es cuando el Señor ve que en nuestro corazón no hay codicia, ni hay celos, ni hay envidia de nada. Y Él lo va a hacer, ¿cierto? Y hay algo aquí que es importante, y fue que Josafat se decepcionó. Si quieres vamos al 2:73, por favor. Josafat se decepcionó y se desanimó y estuvo al punto de apartarse y de caer. Estuve a punto de ¿qué? De caer, y poco me faltó para que resbalara. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me ama, es que el Señor le he pedido y nada, no veo nada en mi vida? No lo hemos pensado, no lo hemos dicho muchas veces. Sergio hablaba el domingo de lo que tuvieron que vivir con Andreita después de que salió del pacto. Pero cuando se tiene una relación, cuando uno se vuelve al Señor, uno sabe que puede pasar el momento difícil, es el momento de formación, ¿cierto? Es el momento de limpieza, pero al final está la respuesta del Señor desde el comienzo. Por eso nos está limpiando, por eso está actuando en nosotros. Él ya tiene la respuesta, pero nos está preparando para que nosotros podamos recibirla como viene de Él. Amén. Entonces, aquí este hombre se decepcionó demasiado y dice que estuvo a punto y no faltó nada para que resbalara, ¿cierto? ¿Cómo sería tal el dolor de este hombre? ¿Cómo sería el momento tan difícil? ¿Cómo sería la debilidad? ¿Cómo sería la carnalidad de él o sea, él únicamente se preocupó no de lo que podía tener, sino de lo que los otros tenían, y se llegó a tener un momento tan fuerte en su vida que pensó que no valía la pena ya seguir al Señor, que no valía la pena. ¿Cuántos hemos tenido que pasar por enfermedades muchos años? ¿Cuántos hemos tenido que pasar por momentos difíciles en nuestra economía, en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja? Pero ¿cuántos hemos tenido que ver cómo otros sí progresan y yo no? Eso duele, ¿o no? Pero espiritualmente tiene que haber contentamiento en ello, porque el Señor tiene algo especial, y ese no es el propósito de Dios. Ese no es de que nosotros tengamos que pasar por dificultades. Pero ¿sabes qué? Que este hombre, en medio de toda ese caos que estaba viviendo, esa perturbación por la cual el enemigo lo llevó de caer en ese tipo de tentación, de desilusionarse, él al final entendió que solamente el volverse a Dios, el reconocer su amor, el reconocer su bondad, lo podría sacar del estado en que él se encontraba. ¿Qué dice 73:15 en el Salmo 73:15? Salmo 73:15 dice: si hubiera dicho voy a hablar como ellos, ¿qué pasa? Es hermoso como él reacciona, es hermoso como el Señor toca su corazón. Él dice: si yo hubiera hablado como ellos, ¿qué pasa? Dios me colocó en un sitio, en un lugar, me colocó como un alabador, me colocó a su servicio.
Y dice, hubiera traicionado su linaje. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba pensando en los débiles de la fe, como él estaba viviendo ese momento ahí, en ese instante. Su fe se quebró, pero él dice, no hubiera traicionado a esos que también su fe había sido débil en el momento en que ellos también vieron lo que yo vi. Lo que pasa es que muchos lo procesaron de una manera diferente, carnalmente, y posiblemente muchos se apartaron del Señor, pero él tenía un llamado, él estaba al servicio del Señor. ¿Y cuál era su deber? Volver a retomar su vida espiritual. Amén. Volver a retomar su vida espiritual. Ahora, es una reacción que me parece muy hermosa de Josafat, porque al final él se da cuenta de que esos impíos, así como tienen un comienzo, tienen un final. Así como nosotros tenemos un comienzo, también tendremos un final. Pero la recompensa nuestra es la vida eterna, es vivir para Cristo, es tener a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y sabes qué, que en el 17, por favor, dice, hasta que entré. ¿Qué pasa? Si no reaccionamos, si no nos volvemos al Señor, no vamos a entender cuál es su plan, cuál es su propósito. No lo vamos a entender. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. No permitió entonces que el Señor le hablara, no se humilló ante el Señor, pero él también fue claro con el Señor. ¿Sí ve, Señor, todo lo que me está pasando? Ahora háblame, muéstrame, guíame, dirígeme, Señor, porque esto es una carga muy fuerte. Es muy fuerte, que descompone por completo nuestra vida y asalta a nuestra vida espiritual. Sí, entonces este hombre tuvo que ir a tener ese encuentro con el Señor, ¿cierto? Pero también, no sé, en su duda, en las dudas que él tuvo que también pasar un tiempo para encontrar esa respuesta del Señor. Porque mira que estamos hablando de 16 versículos en los cuales él seguía juzgando, criticando a todas estas personas que prosperaban, ¿cierto? Él nunca habló que por qué no prosperaba él, sino él en su relación con el Señor no entendía realmente lo que estaba pasando, pero lo que Dios le estaba mostrando y le estaba hablando a su vida. Parte de una formación, ¿sí? Que a veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿cierto? Pero a veces creemos que el Señor no nos ama por muchas cosas que está haciendo, ¿sí? Y a veces lo único que hacemos es ir donde el Señor y decirle: Señor, si yo te amo, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Y sabes qué te va a decir? Precisamente porque me amas es que tienes esos problemas. Era el aguijón que hablaba Sergio, ¿cierto? Por eso tienes problemas, para que no dejes de mirarme, para que no dejes de relacionarte conmigo. Es ahí, esa es la esencia, ¿cierto? Y entonces es en la presencia del Señor que se llega a comprender realmente que la envidia, la codicia, ¿cierto? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Porque así como ellos tuvieron, también eso no va a perdurar, ¿cierto? Algo que no salió del corazón del Señor, eso no va a ser próspero. Eso sí, sobre eso tenemos que edificar nuestras vidas
y sobre todo entender el propósito del Señor. Amén. En el Salmo 73, 18, 20 dice: en verdad los has puesto en terreno. Mira ahora cómo él todo lo está viendo espiritualmente. Amén. Qué hermoso eso. Mira cómo él tuvo ese cambio en el momento en que él se postra ante el Señor. Dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. ¿No vio caer a muchos según esto? Claro que sí. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. No iban donde ellos, no les consultaban a ellos, no tenían una línea viral muy fuerte por poseer todo lo que poseían, ¿cierto? Pero al final, ¿qué? Señor, cuando tú te levantes, desecharás, ¿qué? Su falsa apariencia. Y hoy hay muchas personas que no hacen sino, o sea, de lo que ellos tienen es la vara de medir a los demás, ¿cierto? Entonces, yo les comentaba el jueves algo sobre una pareja que trabajo los días martes, y este hombre tiene una muy buena posición en una empresa muy grande en Bogotá, pero él no hace sino hablar de todas sus cosechas profesionales, laborales, y tiene descuidada una familia. Entonces él habla de apartamentos, de lugares, de sitios. Entonces si tú le dices que vive en tal parte, entonces él te va a decir: no, pero es mejor allí, venda, invierta allá, en fin. Y entonces eso a veces es molesto, porque yo le digo: si tú te olvidas de quién te ha puesto allá, de quién te hizo profesional, si te olvidas de ello, vas a terminar mal, porque solamente te estás dando gloria a ti mismo, pero no le das al principal, el motivo, la razón de que Dios permitió que fueses profesional, que estés en esa empresa, que tengas la familia que tienes, pero tú te olvidaste de todo eso por mostrar una falsa apariencia. Y así hay muchos que nos retan, ¿o no? Muchos. Yo me he encontrado con pastores, amigos, líderes, y lo primero que preguntan es: ¿y cuántos miembros tienes? Esa es la pregunta, y fuera de eso lo tutean a uno: ¿tienes? ¿Para qué eso? Eso no tiene sentido. Tú puedes tener miles. ¿Cuántos verdaderamente aman al Señor? ¿Cuántos viven para el Señor? Eso es lo que importa. ¿Cuántos han crecido en el Señor? No es más. Entonces nos retan, y aquí este hombre entendió que la única manera era poniéndose en las manos del Señor. Ahí se fueron todas sus dudas, ahí se fueron todas sus inquietudes. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice el 22, 73, 22. Es que es hermoso como este hombre amaba verdaderamente al Señor, pero reaccionó de una forma tan hermosa que se humilló. Yo creo que este hombre clamó, se humilló, lloró, en fin, se postró ante el Señor varios días para reconocer todo lo que al final de este capítulo él habla. Dice que por mi necedad
mira esto, e ignorancia, me porté contigo como una bestia. ¿Será que nosotros cuando hacemos algo indebido ante los ojos del Señor, ante los reclamos, las quejas, le podremos decir: Señor, me porté como una bestia delante tuyo? Tan torpe fui, tan torpe, Señor. Tan torpe fui que nos vimos como necios, como ignorantes. No valoramos la presencia del Señor. Y sabes que el camino de la restauración comienza cuando realmente reconocemos que le hemos fallado al Señor. El camino de la restauración comienza cuando entendemos que le hemos fallado al Señor. Amén. Es ahí, no en otro momento, porque seguimos en nuestra autosuficiencia, vanidad y orgullo. Que decía el salmista: el orgullo lo tengo colgado como un collar. Lo exhibo, es mi defensa, pero son mis límites. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prospera. No prospera. Pero el que los confiesa, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Sexto, él confiesa que su confianza está en Dios, que no hay nada más importante. Él declara que en su momento su fe falló, pero que reconoció en la intimidad con el Señor que solamente el que es digno de confianza es Él, no más, nadie más. Solamente Él, solamente. Mira, todos tenemos que enfrentar situaciones diarias complicadas, todos los días, todos los días. Tú puedes salir de tu casa bien, feliz, tranquilo, bien desayunadito, bien oradito primero, bien desayunadito, bien con tu familia, bien motivado, pero resulta que te tocó o pedir un carro que no llegó, o montarte a un Transmilenio donde te volvieron al revés. ¿Y ahí qué pasó? Se te dañó el día, ¿no? O fuiste a prender tu carro y no te prendió. O fuiste a sacar tu carro y estaba pinchado. Sí, muchas cosas. Pero realmente el único al que tenemos que confiar, y este es un proceso de sanidad y restauración en nuestras vidas, es al Señor Jesucristo. No hay más salidas, no hay más. Y entonces aquí tenemos que entender que este hombre, Josafat, se volvió al Señor, le dio toda la gloria al Señor. Toda la gloria le dio al Señor. Y mira el 25, que ahí quiero que terminemos con el 25, que me parece que es de lo más impactante. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ¿qué pasa? Si estoy contigo, ya lo demás no me interesa. Como escribió Pablo, lo demás lo tengo, ¿por qué? Por estiércol, no vale nada, no tiene nada con tal de tenerte a ti. Qué hermoso eso. Y esa debe ser nuestra constante, ese debe ser nuestro vivir. No queremos ya nada en la tierra. Si te tengo a ti, ¿qué me interesa lo demás? Si sé que lo demás viene por añadidura, si sé que si yo estoy haciendo las cosas recta, justa, honesta e íntegramente, Dios me dará la añadidura. No nos quedemos pidiendo la añadidura sin buscar el reino de Dios, porque no va a llegar, no va a llegar.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si caemos en la voluntad permisiva de Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. Amén. Y termino con estos conceptos. Lo primero, aquí el salmista no obtuvo una respuesta exacta, tal vez como él la quería en su momento. Él estaba buscando una explicación a sus dudas, a su misma ignorancia e insensatez, a su falta de crecer y de creer espiritualmente, ¿cierto? Y entonces tal vez no le llegó lo que él necesitaba, pero ¿sabes qué? Al final el Señor le mostró que había un plan y que había un propósito en él, y que si él se conservaba justo, puro y limpio, ¿sabes qué? Sería heredero de la vida eterna. Y para él eso era más que suficiente, porque en ese buscar la vida eterna viene la añadidura también. Amén. Lo segundo es que comprendió que tener la presencia de Dios en su vida es más que suficiente. Basta con ello. Basta con ello. Lo tercero es que los bienes materiales o las riquezas son necesarias, que nadie dice que no. Nadie, y Dios nos lo concede, dependiendo cómo está nuestro corazón para recibir. Si no permitimos su formación, si no permitimos que Él trabaje en áreas de nuestra vida para poder recibir, va a ser muy difícil que podamos obtener lo que muchos tenemos en nuestro corazón. Tú no le vas a dar una moto de 350 cilindros a tu hijo de 3 años. ¿Qué le está diciendo? Allá mátese. Ahí pasaron una niña de 3 años que pasaron en el noticiero, una niña de 3 años que está manejando cars, 3 años. Y le preguntaron a ella cómo se sentía, y ella dijo: no sé, pues mi papá es el que me dice. ¿Sí es? O sea, no estaba aún preparada, pero ya la montaron en un carro que desarrolla 60, 70 kilómetros de velocidad. ¿Sí? Entonces, eso pasa con el Señor. Él no nos va a dar algo hasta que no estemos completamente preparados para recibir. Amén. Hay muchas personas, y yo conocí a una persona que el Señor le liberó de cáncer, y él pidió oración. Íbamos, él era del pacto, íbamos, orábamos por él. Su familia estaba en un punto de quiebre muy, muy tremendo, porque pues ya no había nada que hacer. Ya los médicos le han dicho: no, esperen que él muera. Eso realmente ya no. Y hubo un milagro. El Señor porque él decía que si el Señor le sanaba, él iba a los hospitales, oraba por todos los enfermos. En fin, él hizo muchas promesas. Pero ¿sabes qué? La familia creyó que sí lo hacía. El único que sabía que no lo iba a hacer era el Señor. Y sin embargo el Señor lo sanó, y él no le cumplió, y como a los 6 meses murió. ¿Para qué pides tú algo si no es para honrar y darle gloria al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué tener algo? Cuando el Señor y nuestros amigos cercanos lo saben, cuando el Señor nos dio ese carro y el carro que teníamos, lo primero que pensamos era: ¿cómo servirle a nuestros hermanos que están en Bogotá para que puedan llegar a Mosquera? Nosotros no, y les pido que me perdonen que hable de eso, pero yo no pensé en que sería un lujo, y a mí eso no me importa, la verdad no me importa. Pero pensamos entonces podemos recoger, llamar y esperarlos.
pensamos fue en eso. Y pues en eso, como Dios fue fiel, tenemos que ser fieles también. Amén. Entonces, de nada sirven las riquezas para vivir de una manera opulenta, ¿cierto? Pero donde estamos superando una realidad de es la competencia al mundo, pero no es una verdad de vivir para el Señor. Amén. Competimos, pero la verdad es otra, es Cristo, es para Él. Lo cuarto es que agradezcamos a Dios por todo lo que tenemos. Deja de pensar tanto en las cosas que no tienes y comienza a disfrutar en lo que Dios ha puesto en tus manos. Comienza a disfrutarlas. Amén. Y por último, y terminamos acá, con todo esto que hoy hemos visto, ¿cierto? Ahora sí, levanten la mano. ¿Quiénes son los envidiosos? Mentira. Con todo esto que hemos visto, ahora ¿qué tenemos que hacer para no sentir esto? ¿Sabes qué? Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ora por todas las personas a las cuales tú has sentido envidia. Ora por ellas. Pídele al Señor que te perdone por haber sentido esa envidia. ¿Cierto? Pídele perdón a Dios, que te ayude a que tengas un corazón limpio. Impon todos tus deseos en esos pensamientos cautivos. Pon todos tus deseos en la voluntad del Señor, que se cumpla conforme a la voluntad del Señor. Y terminemos con Santiago, no te lo había dado, 3:14 al 16. Dice, pero si ustedes tienen ¿qué? ¿Pero cómo? Amargas. Esas amargas son las que producen un escozor en nuestro corazón de ver cómo otros prosperan. Donde va a ser difícil si no las ponemos delante del Señor como hizo Azafat, y si no se las llevamos a Él. Eso van a producir demasiado resentimiento, amargura y frustración en nuestro corazón. Amargas, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lleva a rivalidades en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es ¿qué? La terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Amén. Mira hasta dónde la envidia, mira todo lo que la envidia produce. Mira hasta dónde somos arrastrados. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Azafat? Que fue tentado. Su corazón en ese momento no estaba limpio al permitir de ser tentado, pero él amaba al Señor. Amaba al Señor. Nosotros podemos ser tentados, amamos al Señor, pero lo más importante es no caer en esa tentación, no alimentar esa tentación. Eso es lo más importante, sino irnos inmediatamente al Señor, pedirle perdón para evitar que esa clase de rivalidad, de frustración, de amargura y de confusión en nuestras vidas nos lleven a ¿qué? A tener acciones malvadas, peores. Es algo muy básico el hablar de la envidia. Es algo muy sencillo, es algo que decimos, uy, sí,
a mí me ha pasado, pero ya no. Pero sabes que si no la sacamos de nuestro corazón, eso va a seguir produciendo. Ese es un producto que va a seguir trayendo a nuestras vidas dolor, malestar y sobre todo confusión.